RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Buenas noches, bienvenidos a Pool Económico. Bueno, hoy vamos a analizar la economía que viene luego del acuerdo que se logre con los holdouts. Primero vamos a analizar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esos acuerdos y después cómo sigue la economía. Para hacerlo hemos convocado a dos especialistas, a la periodista Mara Laudonia, que es periodista, jefe de economía de la agencia Telam y autora de un libro que hoy se vende más que cualquier libro de Gabriel García Márquez. Se llama Los buitres de la deuda. Bienvenida, Mara. Buenas noches. Ahora nos vas a dar las últimas novedades posteriores a la carta que envió el gobierno argentino, a ver qué está pasando. Y también estamos con José Ciaba Zarrate, economista, consultor financiero, columnista de ámbito financiero desde hace años de la mítica columna Diálogos en Wall Street. ¿Cómo estás? ¿Que la escribís hace cuánto? Desde el año 88. Impresionante. Con razón yo lo leía desde que era chico. Así es, yo lo escribí Bueno, desde que era y chico. también vas a intervenir pronto, el 11 de agosto, en el seminario de inversiones que haremos en el marco de Expo Estrategas. Vas a ser uno de los oradores de ese seminario de inversiones. Mara, primero estoy contigo para que nos cuentes las últimas novedades después que el gobierno argentino envió la famosa carta. Sí, bueno, el gobierno argentino había enviado una carta al juez Griesa formal diciendo que necesitaba un paraguas legal para poder comenzar con las negociaciones, ¿no? Lo que consideraba negociaciones de buena fe. Y ante esto, Griesa aún no contestó, pero sí se apresuraron a contestar los acreedores, en este caso los abogados de Paul Singer, el dueño del fondo Enel, que está uno de los litigantes contra la Argentina, sostuvo que para ellos no sería tan relevante ese tema, que no habría por qué, digamos, pedir una posposición de la aplicación de la medida cautelar, porque en el caso de que no pudiesen negociar, la última fecha clave sería el 30 de julio, ¿no? Donde vence el periodo de gracia, y ellos consideran que si en ese momento están negociando y faltan ajustar detalles, no tendrían problema en que ahí se aplique la cautelar. Bueno, es todo un juego como para persuadir al juez Tomás Griesa de que no haga, obviamente, la medida que pidió la Argentina, ¿no? Por lo menos por el momento. Y la otra novedad es que el ministro de Economía, Axel Kicillof, mañana va a estar en Nueva York, donde va a disertar en principio en Naciones Unidas por el tema de la deuda, pero bueno, no se des cuenta de que pueda mantener, obviamente va a tener reunión con los abogados del estudio defensor de la Argentina, Cleary Gottlieb, y bueno, no se des cuenta que ahí avance un poco el tema de esta negociación, que ahora también Griesa incluyó un mediador, un abogado mediador. Pollack, exactamente. Daniel Pollack. Que dicen que es un perro de caza. Dicen que es más buitre que los buitres, pero no importa, eso vamos a analizarlo después. José, ¿cómo está el panorama? Se hablaba, hasta hace pocos días, hora a hora va cambiando la dinámica de los acontecimientos, hasta hace pocos días se hablaba de la posibilidad de un default o se hablaba de la posibilidad de acatar el fallo del juez Griesa. Hoy ya se habla poco de default. Hay un giro claramente, no solo en el gobierno, sino también en todos los analistas. E incluso aparecen algunas versiones como que ya hay un arreglo, un borrador de arreglo, y se pagaría esto en parte en cash y en parte con el Bonar 2024. Yo creo que hasta ahora lo que tenemos es el acatamiento del fallo, tácito. Quizás sería mejor una declaración más contundente. Pero claramente no ha habido desacato. Y ha habido un giro y todo un proceso incómodo del gobierno de tratar de acomodarse a esta nueva realidad. El hecho de que se perdió el juicio
En rigor se había perdido en el 2012, pero los caminos procesales para tratar de dar vuelta a esto se cerraron una semana atrás. Se perdió una causa conexa muy importante, que es la del descubrimiento de activos, que hace imposible repetir, creo yo, la estrategia de esconder activos y que fue bastante eficaz para prevenir embargos para Argentina en los años previos. Y yo diría que esto además se hizo público de una manera contundente, y lo que tenemos que administrar ahora, o la decisión que había que tomar, si se acataba el fallo o no. Argentina lo ha cumplido, o está en vías de cumplirlo, y creo que ese es el gran éxito. Puede haber un default aún cumpliendo el fallo, y la situación puede eventualmente derivar en un default sin dejar de cumplir el fallo. De eso no se habla, la Argentina no lo ha mencionado, pero es una de las estrategias posibles, sobre todo si la Argentina va a negociar con gran dureza, al menos involucrar también a los tenedores de la deuda reestructurada en una situación donde no estén solo los holdouts, sino que haya todas las partes en juego tengan algo para perder, y de esa manera quizás conseguir una mejor negociación con los holdouts. Pero creo que todo lo que se diga acerca de la negociación en sí me parece que está basado en distintas suposiciones, algunas muy realistas, pero creo que la realidad es que la negociación todavía no empezó. La eventualidad de un default depende de la famosa cláusula Rufo, o sea, porque más allá de estos 1.300 y pico de millones, todo lo que viene después. De eso depende que haya o no haya default. La cláusula Rufo es un elemento muy importante, y el temor a no contradecirla es muy grande. Y la posibilidad del juez de darle a eso una solución, de desactivarla, quizás sea limitada. Si el juez estuviera dispuesto y si uno estuviera confiado que el juez puede desactivar la cláusula Rufo, a lo mejor la negociación es más fácil. Pero sí, creo que eso es un problema importante. Puede llevar, por ejemplo, si uno quiere resolver ese problema de una manera que no genere un reclamo posterior, lo conveniente es convocar a los tenedores de deuda reestructurada y pedirles un waiver, de manera tal que levanten el cumplimiento de la cláusula Rufo, cosa que se puede hacer con mayorías que va a ser arduo conseguir. Pero, y para conseguirlo va a haber que poner el default como elemento disuasivo. Así que lo que puede suceder hacia adelante, te diría, es como un árbol decisorio y tiene muchísimas ramas. Interesante. Bueno, o sea que el default no está descartado. No está descartado. Lo que está solo descartado, en el discurso por ahora. Lo que está descartado, exacto. Lo que está descartado es la peor combinación, que era no cumplir el fallo, hacer un default, tratar de hacer el canje local. La verdad que eso nunca tuvo chance. Pues, en el peor momento, cuando Argentina tuvo que absorber el golpe, el ministro Kicillof habló de dos alternativas. Una era verlo a Griesa, que es lo que se está haciendo. Yo diría una invitación de Griesa que cursó hace unas 3 o 4 semanas atrás, cuando dijo: si no pueden pagar y el fallo es adverso, vengan y negocien de buena fe. Así que te diría que la letra que estamos escuchando, la música no, pero la letra la aportó Griesa hace un tiempito. Y la otra alternativa, que era hacer el canje local, en los hechos no se puede hacer. Así que este es el único camino, en principio, que ha visto el propio gobierno. El canje local era cambiar de jurisdicción los bonos, que Griesa lo inhabilitó y evitar el default de la deuda. Inhabilitó ese camino. Mara, ya lo había hecho en el 2013. Ya lo había hecho. Mara, se habló de muchos millones, 6.000, 15.000, la presidenta habló de 15.000, después otros hablaron de 6.000, otros hablaron de 500.000 millones, que es más que el PBI argentino. Y no lo dijo un abogado que pasaba caminando por tribunales, sino un abogado que es un especialista en deuda pública, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, los cálculos están a la orden del día según cómo se lo mire. Algunos miran los contratos de los bonos, otros miran los arreglos judiciales para hacer los cálculos, pero lo que sea, si se activaba esta cláusula, se llegara a activar esta cláusula Rufo, bueno, Kicillof hablaba de 120.000 millones de dólares, y el abogado Marcelo Echevarne, que es especialista en reestructuraciones de deuda y además fue consejero legal de uno de los fondos grandes, ¿no?, de Argentina, que tiene deuda hoy reestructurada, Gramercy, y que también tiene quizá un poco de deuda en default, dispuesto a entrar en canje, hablaba de 500.000, porque él calculaba de acuerdo a la estructura de cómo Griesa aplicó para el cálculo del fallo. Correcto. Que ganó Paul Singer de una deuda que tenía. La compró a 48 millones, una deuda nominal que podía ser de cerca de 400 millones,
se te va en total a 900 millones solo en EMEL, y con el resto de los fondos se iría, bueno, 1.300 millones actualizables a hoy, que son cerca de 1.500 millones la sentencia. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un breve corte, luego seguimos con Seba Serrate y Mara Laudonia. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Es un poco difícil, José, especular sobre cómo va a quedar la situación y los vencimientos de la deuda argentina después que se haga el arreglo, porque no sabemos qué arreglo se va a hacer, ni si se van a entregar bonos, ni qué bonos, no sabemos nada. Sabemos que la deuda va a acrecentarse. Sabemos únicamente eso, que se va a acrecentar la deuda. Y que los servicios van a aumentar. Y que van los a ser servicios van a aumentar y que los vencimientos en los próximos años van a ser mayores a los que ahora son, que en esos vencimientos ya está incluido, me parece, la deuda con el Club de París, ¿no? Sí. Bueno, yo los números que tengo son que el último semestre del año vencen 4.800 millones de dólares de deuda, en 2015 11.800 millones, en 2016 7.300 y en 2017 12.000 millones de dólares. ¿Argentina necesariamente necesita financiamiento? Para atender servicios regulares del nivel que van a ser los del 2016 en adelante, sí, va a tener que cambiar la manera de financiarse, sí o sí. El gobierno ha tratado de acomodarse de alguna manera, reconociendo esta deuda, pero teniendo una carga frontal relativamente reducida, por lo menos hasta el 2015. El número alto del 2015 está disparado por los vencimientos del Bodén de 2015, que obviamente es muy anterior. Si uno mira el arreglo con el Club de París, todo el impacto viene a sentirse a partir del 2016, 2017, para el gobierno que viene. Y cualquier solución comprensiva de los holdouts, no digo solamente este juicio, sino otros tenedores de deuda que se van a acoplar al fallo, también le va a transmitir la carga a los años que vienen. Entonces, creo que los años que vienen van a ser muy distintos de los que pasaron, porque los que pasaron el impacto de la deuda era reducido, mucha de esta deuda se devengaba, pero ni siquiera se reconocía, los pagos no eran exigibles, y esto va a cambiar de una manera sustancial. Así que va a haber que acercarse a los mercados de capitales, cosa que puede parecer relativamente fácil, pero lo más difícil va a ser mantenerse dentro de ciertos estándares razonables, y si no, va a haber que volver, por ejemplo, a otras alternativas como puede ser el fondo. Y esa vuelta al fondo sí, creo que la está dictando el final de este periodo. Es independiente de lo que piense el próximo gobierno, porque va a estar muy condicionado por un nivel de vencimientos, como decíamos antes, mucho mayor. El efecto del arreglo con los holdouts es un efecto que rápidamente se puede transmitir en mejores condiciones para que la Argentina consiga financiamiento. Las calificadoras de riesgo nos van a subir un escaloncito después que arreglemos con los holdouts, o no van a tener piedad, porque esto recién empieza. Bueno, por tema calificadora de riesgo, están leyendo siempre el diario de Irigoyen, así que suponemos que después de que arreglen con los holdouts, seguramente suban la calificación un poco, así como la pusieron en alerta hace unos días. Claro.
Pero lo que yo noté, yo estuve en Washington ahora con, con los legisladores también multipartidarios y las reuniones de negocios que han tenido, potenciales negocios, yo noté algo particular de que se hablaba muchísimo de vaca muerta y los negocios que se podían llegar a hacer, y el tema de los holdouts era una preocupación, pero también se lo intentaba dejar como a un costado, ¿no? A ver, bueno, en algún momento hagan alguna solución. Si todo el mundo le apostaba a un escenario quizá que Estados Unidos iba a ser solicitada una opinión, o la Corte Suprema antes del fallo, iba a abrir. claro. Antes del fallo Pero de Corte. todos modos, aún en el peor escenario, estaba la idea de tratar de correr ese tema y empezar a mirar un poco para adelante. Yo no creo que sea una avalancha de inversiones, pero sí hay muchos interesados, y vaca muerta es un pivote para las inversiones en Argentina externas, ¿no? Es un polo de atracción. ¿Cómo ves el tema del escenario del crecimiento o decrecimiento? Porque en estos días se conoció que lamentablemente por segundo trimestre cayó la economía, en este caso 0.8%, correspondiente al primer trimestre del 2014, y con eso formalmente entramos en una leve recesión que no teníamos desde el año 2002, ¿verdad? No. Desde el año 2002 no teníamos recesión, una palabra yo creo que en el 2009 tuvimos algo, aunque las estadísticas no lo marcan, y 2 años atrás tuvimos algo que a lo mejor no era una recesión, pero era un achatamiento importante, y creo que estamos amesetados hace mucho tiempo, si uno lima un poco el ruido que tiene la variable. ¿Cómo ves el segundo semestre? Yo te diría lo siguiente, me gustaría empalmar con la respuesta Sí. anterior. Creo que si hoy la deuda argentina tiene la calificación que tiene, que es rayana al suelo y al default, se debe precisamente al problema de los holdouts. Si lo resolvemos de una manera satisfactoria y queda claro cuál es verdaderamente la envergadura de la deuda y evitamos el riesgo del default que forma parte de esta negociación, la calificación de la deuda argentina tiene muchísimo para mejorar, y seguramente va a mejorar. Pero también pondría el acento en algo que ya vimos. Argentina volvió a los mercados voluntarios de capitales este año a través de un mecanismo, si se quiere, engorroso, que fue el pago a Repsol, donde hubo una doble intermediación. Pero se le pagó a Repsol 5.000 millones de dólares, colocando deuda que hoy está en los mercados, y que los mercados absorbieron en condiciones voluntarias. Y con ley argentina, ¿no? Además, se emitió con ley argentina. Lo importante, creo, es entender que acá con los holdouts, si uno piensa en la totalidad del problema y usa números razonables, digamos, o usa los números de Kicillof, si uno quiere, la Argentina se va a endeudar por esa cifra, que es una cifra importante, y el dinero no lo va a recibir la Argentina, sino, como pasó con Repsol, va a ir a los tenedores de esa deuda. Correcto. Es decir, es plenamente compatible una mejoría de la calificación argentina, la atención o la asistencia de Argentina a los mercados de deuda, cubrir la demanda o la primera parte de la demanda por deuda argentina que hay, porque las tasas son muy altas, y aún así no recibir un solo dólar en la Argentina. Es decir, va a haber que acomodar primero a los holdouts, así como hubo que acomodar a Repsol, porque nosotros ya nos habíamos tomado YPF, ¿no? Recién después puede derramar esa mejor condición de la deuda argentina en términos de crecimiento o de cubrir un poco lo que parece la estrategia de Kicillof, que es la transición hasta el 2015, tomando deuda de afuera y evitando que haya una contracción, volviendo ahí a tu reflexión sobre la recesión, que haya una recesión más profunda en la Argentina, que sigue siendo un escenario, a mi juicio, bastante probable. Una breve reflexión, brevísima, ¿Reflexión de lo que está pasando en el juicio? No, de este tema del crecimiento o no crecimiento para el segundo semestre. Una acotación quería hacer, que creo que es importante, si se va a cumplir o no la meta del autoabastecimiento energético, que quizá los números le den al economista que sí, que quizá no entran más dólares, pero quizá podríamos ahorrarnos también más dólares con autoabastecimiento energético de acá a 2 años con estas proyecciones de inversión. Hay un poco una apuesta al gobierno que de acá a 2 o 3 años poder dar vuelta. Hoy estamos por ahí me equivoco, ¿no? Un déficit de 8.000 millones de dólares. Quizá menos con un crecimiento negativo. Y eso es un poco sería para revertir en estos 2 o 3 años. Ese es un poco el desafío y la apuesta
está ahí también, si realmente se puede hacer eso, ¿no? Muy bien. Mara Laudoña, muchísimas gracias por participar en Puro Económico. José Seba Serrate, gracias por participar. Nos vemos en Expostrategas, en el Seminario de Inversiones del 11 de agosto. ¿A qué hora? Después te digo la hora. Muy temprano. Señores, un cortecito y volvemos. Con Barclay tenés todo ok. Muy bien, seguimos con Pool Económico, último bloque. Le mando un beso, me olvidé a Gabriela Barbeito, le mando un beso. La semana que viene va a estar aquí con nosotros nuevamente. La esperamos ansiosamente. ¿Qué tal, Gustavo? Bien, muy bien. Bueno, Gustavo Costa, ya lo conocen, titular del estudio Gustavo Costa y Asociados. Vamos a hablar del tema de los accidentes in itinere. Bien. Hay muchos términos que hemos aprendido en estos últimos, con este tema del juez Griesa, ¿viste? Claro. El amicus, no sé qué, todo ese Curios amigos. Sí. Bueno, la propuesta es analizar la temática relacionada a accidentes in itinere contemplados por la Ley de Riesgo del Trabajo. Definimos brevemente de qué se trata cuando hablamos de accidentes in itinere. El accidente in itinere es una lesión inesperada ocurrida en el trayecto del domicilio al trabajo y del trabajo al domicilio que puede sufrir un trabajador. Es el concepto amplio. Ahora bien, muchas veces, y la ley de riesgo del trabajo lo recoge, está el accidente ocurrido en función del trabajo. Por ejemplo, el que puede sufrir un camionero, un colectivero, un policía. Ahí es directo. Claro. Sí. ¿Sí? A partir de ahí... Cuando hay un accidente de tránsito, sí. No es in itinere. ¿Cómo? No es in itinere. Cuando hay un accidente de tránsito, camino al trabajo. Sí, eso es justamente in itinere. Es in itinere, bien. Sí, 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 es el más claro. El más claro. De todos. Es decir, bien, ¿y qué porcentaje, el total de los siniestros laborales que hoy tenemos, más o menos, qué porcentaje son este tipo de accidentes de acuerdo en a la el camino? Superintendencia de Riesgo del Trabajo, de la última información que hay disponible, es del 28% sobre la cantidad de accidentes laborales sin tomar las enfermedades profesionales. Claro. De los accidentes, el 28% son in itinere. Es muy importante. Es muy un grande. Montón de casos. En 400 y pico de mil había 132.000 casos in itinere al 2012, que es la última información registrada. ¿Y qué porcentaje sobre este total que estás mencionando sería recuperable por la aseguradora de riesgos del trabajo por haber un tercero solvente o una aseguradora? Primero tenemos que ver, una cosa es el accidente que puede sufrir esa persona, que puede ser por el hecho de tropezar en la calle solamente. Sí. Es in itinere, no es un accidente de tránsito propiamente dicho, pero la aseguradora lo tiene que cubrir. Entonces lo que hay que primero definir es cuántos de esos accidentes en el itinerario sufren con consecuencia de terceros, si hay terceros involucrados. ¿Sí? Ahí hay un... ¿Trajiste un machetito? Un breve machete, claro, sobre una muestra de 5.000 accidentes en la vía pública o en itinere, encontramos que hay con intervención de terceros un 35%, sobre 5.000, 1.750. De los 1.750 casos por culpa del accidentado o sin datos del tercero o sin causa penal, ahí se descuentan 682 casos que equivalen a un 39%. De los 1.069 casos restantes hay que hacer otra deducción,
que son los casos que por bajo monto o por insolvencia, Sí. El que atropella con un Renault 12 modelo 79 no es solvente, no es recuperable. Salvo que sea de colección, ojo. Y Ojo sí, que hay actos de pero colección. también, pero bueno, es la excepción. ¿Las CRT están trabajando activamente en lograr estos recuperos? Porque No todas. hay mucha platita ahí. Hay mucha plata, hay mucha plata. No todas lo están haciendo con la misma unción y devoción. ¿Por qué no lo hacen, digamos, los que no lo hacen? Porque Yo lo hay un tema administrativo, del ordenamiento administrativo de la empresa. Básicamente yo interpreto que es eso. No hay, no nos olvidemos que muchas ART vienen de una formación de patrimoniales. En patrimoniales el recupero no es lo más habitual. Claro. Es bastante también si se hace bien, pero no es lo más No es lo habitual. más habitual. Las ART nacen muchas de la mano de las patrimoniales, pero empiezan en algunos casos a ver, ¿cómo lo puedo poner? No hacen un esfuerzo para generar la información a los efectos de recuperar. Última cortito, porque tu amiga Patricia nos está diciendo así. Nos vamos. ¿Qué método tiene la RT para detectar si un siniestro es recuperable? Cortito tiene que ser. Muy cortito. Y son varios los métodos, básicamente internos, y lo más importante que tendrían que hacer las RT es, a través de la investigación del siniestro, conseguir todos los datos de las causas penales. En nuestra experiencia, que hace más de 15 años que estamos haciendo recuperos para RT, hemos visto cualquier cantidad de informes que no llegan a cumplir con los mínimos requisitos para hacer un caso Tu recuperable. amiga Patricia nos dice que nos vamos. Gustavo, un placer. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento.